Buenas tardes, ya son 12:06 y damos la bienvenida a todos, a todas, a todos los participantes de esta charla, ya una charla muy particular que pertenece al ciclo de materialización y gestión del proyecto y que en esta oportunidad nos acompaña una organización llamada Vivienda Local, que va a exponer su manera y su modalidad de trabajo con todas las preocupaciones que significa un poco el término de vivienda. Por un lado, presentar algunos de los participantes. Contamos con la participación en esta oportunidad del director de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Viña del Mar, EADLAB, Joaquín Bustamante. También nos acompaña el jefe de carrera, Rodrigo Torreblanca, ¿ya? Y algunos docentes que están ahí, que son parte de la escuela, y que en esta oportunidad nos acompaña Carolina Carrasco, también arquitecta, y otros profesores que pueden estar ahí, que no logro visualizar en esta oportunidad, pero sin embargo, saludarles a todos, a todas, por su participación. Ya, bueno, en esta oportunidad nos acompaña, como había indicado anteriormente, Vivienda Local, quienes son una ONG, que es una entidad sin fines de lucro, formada por un equipo de profesionales motivados por mejorar lo que corresponde a las viviendas en Chile, ya ayudando a las familias a maximizar sus recursos a través de metodologías de autoconstrucción colaborativa. ¿Qué hacen? ¿Ya? El principal objetivo de Vivienda Local es democratizar la arquitectura y trabajar por disminuir la precariedad en los procesos de autoconstrucción en Chile. Acompañando a familias y a personas de sectores medios y vulnerables. ¿Ya? Esto lo hacen a través de distintas líneas de trabajo, que son programas de autoconstrucción colaborativa y proyectos de reconstrucción, tanto como talleres y cursos que estén asociados un poco a esa temática. ¿Ya? Antes de comenzar un poco algunas descripciones respecto de la charla y las temáticas, que bueno, el nombre de la charla corresponde el que titula Vivienda Local, se llama El rol de la arquitectura en el diseño participativo y la autogestión del hábitat. Ya temáticas como producción y gestión social del hábitat, la autoconstrucción, el diseño participativo y técnicas de participación efectiva. ¿Ya? Esas son un poco las temáticas por las cuales van a navegar un poco nuestros exponentes que hoy día nos acompañan. Son Sebastián Becerra, arquitecto de la Universidad Viña del Mar, tiene un diplomado en diseño participativo sustentable y producción y gestión social del hábitat UNAM México. ¿Ya? También nos acompaña Camilo Cajigal, arquitecto también de la Universidad Viña del Mar, diplomado en diseño participativo sustentable y producción y gestión social del hábitat UNAM México. Y también en esta oportunidad Felipe González, arquitecto Universidad Mayor. Antes de dar la bienvenida, vamos a dar las palabras al director Joaquín Bustamante, que nos va a hacer un pequeño saludo para todos los que estamos acá presentes. Y Joaquín. Yo voy a ser breve. Hola Pablo, gracias por la introducción. Yo voy a ser breve porque creo que estamos todos interesados en escuchar la charla que tienen preparado el equipo. Solamente agradecer a Vivienda Local, ¿cierto?, ofrecernos esta visión. Finalmente lo que ellos han contribuido no solamente en una acción, sino que se sustenta sobre una visión. Y yo creo que eso es importante cuando uno hace arquitectura, que ya sea una gestión, un diseño, ¿cierto?, o la construcción de algo, ¿no? Siempre se configura desde una visión. El otro día, escuchando una charla distinta, ¿no?, desde la ingeniería, alguien decía, ¿cierto?, mira, todo lo que hagamos los ingenieros puede tener mucho sentido, pero estaban hablando sobre la industria automotriz. Pero, decía, la visión del artista es la clave, a propósito del diseño, ¿no? Entonces, la visión era el elemento que guiaba finalmente todos los procesos y donde convergían todos los procesos.
Entonces, si uno quiere encontrar en ese sentido un elemento diferenciador entre nuestra profesión respecto de otras profesiones, es que entendemos cómo construir esa visión, empujarla, ¿cierto?, a través de distintos ámbitos, ¿no? Digo, diseño, gestión, construcción, etc. Y eso es una herramienta poderosa que yo creo que este grupo de arquitectos han sabido utilizar bien, y por lo tanto, desde partida felicitarlos realmente por el trabajo que están haciendo, y han construido una red también de arquitectos de otras universidades, ¿cierto?, en torno a esta visión, que me parece súper potente, pero saludar, por supuesto, a mis queridos exalumnos, Sebastián, Camilo, etcétera, que es muy bueno, muy bonito esto, volver a reencontrarnos, ¿cierto?, a propósito del proyecto en que ellos están participando, empujando junto con Felipe, junto con otros integrantes de esta organización. Así que, sin más, les doy la palabra, chiquillos, y de verdad felicitaciones, y seguiremos trabajando ahí juntos en algunas cosas tan propuestas. Así que, súper. Gracias, Joaquín, por tus palabras. Bueno, también saludar a todas, todos y todes. Esperamos, a nombre de Vivienda Local, ser un aporte en este espacio. Así que también me presento, mi nombre es Sebastián Becerra, también arquitecto de la Universidad de Villa del Mar, como mencionaban Joaquín y Rodrigo. Entonces, nada, démosle nomás por la presentación. Felipe, no sé si puedes comenzar a compartir pantalla. Perfecto, un segundo. ¿Se ve? Ahí sí, sí. Perfecto. Genial. Dale, avancemos. Vale, vale. Ahí está. Bueno, tenemos varias definiciones de lo que somos, ¿ya? Ahí recientemente Pablo comentaba como una definición que es como más, que exteriorizamos un poco más, pero nosotros nos identificamos, claro, como un grupo de profesionales de diversas disciplinas que intenta promover y fomentar ciertas alternativas que sean más justas y más colaborativas a las que generalmente propone el mercado inmobiliario o la vivienda mercantilizada como acceso a la vivienda, ¿ya? Y bueno, en el contexto chileno hemos iniciado este proceso. Adelante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos en verdad? ¿Cómo logramos esto? Es un proceso continuo, recursivo, de ir explorando, haciendo y reflexionando sobre cómo generar estrategias para poder introducirnos en estos procesos, ¿ya? Entendiendo que la autoconstrucción es algo que sucede constantemente sin nosotros como profesionales, o sea, con o sin nosotros, sucede de igual forma. Y esto lo hemos ido logrando a través de programas colaborativos de trabajo, o sea, siempre buscando la colaboración, esta relación más horizontal entre los autoproductores o autoconstructores. Vamos a hablar de autoproductores y en esos ambos términos durante la charla. Y para poder cuantificarlo, podemos hablar de esto, una cifra. Hay muy pocas cifras que hablan de esto, muy pocos estudios que hablan sobre o cuantificar la autoproducción en Chile y en Latinoamérica. Hay un académico en Chile, Sergio Alfaro, que habla de que en Chile la autoconstrucción ha construido históricamente entre el 40 y el 60% del parque de viviendas, ¿ya? Y esto se replica también a otros países de Latinoamérica, ¿ya? Hay otros países donde es mucho más fuerte el componente de la autoconstrucción. Entonces es algo que muchas veces se invisibiliza, no sabemos que es tan potente, pero es tanto o más significativo que el mismo mercado inmobiliario. A pesar de ello, a pesar de ser algo que, como les venía diciendo, es un fenómeno tan importante, existen
muy pocas políticas que acompañan los procesos de autoproducción. O sea, en Chile mismo hay un subsidio de autoconstrucción, pero está diseñado para que no funcione, por tanto es muy difícil abordar procesos de autoconstrucción en formato regular. O sea, si una persona quisiera acceder a un subsidio, por ejemplo, y quisiera autoconstruirse, es muy complejo, ¿ya? Y hay muchas barreras para ello. Más bien, los programas de subsidio en Chile son una forma de financiamiento más que de acompañamiento. Y, por tanto, ¿cómo se han utilizado? ¿Cómo ha aparecido? ¿Cómo nosotros nos encontramos también con esta materia? Fue a través de procesos donde simplemente el modelo se hacía insuficiente. O sea, no servía una vivienda estandarizada, no servía una solución mercantilizada de la vivienda, y esto sucede cuando hay ciertas crisis, ¿ya? Y nosotros vamos a apuntar a dos crisis que son como creo que, o dos tipos de crisis, que es donde la autoconstrucción o autoproducción aparece, aflora, que es en los procesos, precisamente en los procesos de reconstrucción, donde nosotros nos encontramos ahí, y también en los procesos de mejoramiento. ¿Por qué en esos momentos? Y es porque simplemente se hace demasiado, no se hace atractivo como un negocio ya para una vivienda, por ejemplo, estandarizada, que son las soluciones más comunes que vemos, por diferentes factores, ya sea lejanía, porque la vivienda corresponde a una quebrada, porque la familia era muy grande para la vivienda que yo puedo ofrecer, etcétera, ¿ya? Y esto pasa, como les decía, en procesos de reconstrucción fuertemente, y también donde ya empiezan a tocarse otro tipo de temas que la vivienda generalmente tampoco toma en cuenta, como la ruralidad, la interculturalidad, aspectos de sostenibilidad, etcétera. O sea, donde necesitas una solución única, adecuada, apropiada y apropiable para quienes van a habitarlo. ¿Cuáles son estas barreras de entradas? ¿Ya? Hay muchas barreras de entrada para la autoproducción, principalmente el suelo, que es un tema gigante que no vamos a ahondar en él, pero sí vamos a plantear dos que para nosotros son clave y que tienen que ver con nuestro rol como profesional. Y también cómo nos relacionamos nosotros en cuanto a nuestro trabajo. Primero, lo que le hablaba hace un momento, que es que tenemos que darnos cuenta de que los programas o la forma como vemos la vivienda social en Chile son programas de financiamiento. O sea, son programas donde no está el centro de la familia, sino que el centro está en dinamizar un mercado o una oportunidad de negocio, ¿ya? Y a consecuencia de esto, ok, vamos a tener la oportunidad de generar una vivienda lo mejor posible, ¿ya? Entonces se busca generar esta suerte como de coincidencia entre estos actores para que como resultado se entregue una vivienda y no acompañamiento, que es lo que nosotros planteamos, ¿ya? Nosotros creemos que la forma de acompañar los procesos de autoproducción, que es cómo se ha formado, cómo se ha construido gran parte de nuestras ciudades, es acompañándola. ¿Por qué? Sucede igual, como lo veníamos diciendo, obviamente tiene sus problemas, pero el acompañamiento de esta visión de arquitecto ya no autor, sino un arquitecto que es coautor o un cotrabajo con los autoproductores. Y por otro lado, está esta visión clientelar vertical, a la que estamos acostumbrados también a nosotros relacionarnos con nuestros clientes, ¿ya? Que es esta suerte como de pimponeo. O sea, yo te muestro algo, yo te muestro esto, y después no te gusta, te muestro esta cosa, si no te gusta tenés 3 correcciones, no sé, etc. Entonces, como que no hay una coproducción o un cotrabajo, ¿ya? Entonces nosotros avanzamos hacia distribuir estas responsabilidades. Para ello, también para nosotros, o sea, para poder abordar esto, nosotros también hemos tenido que ir desaprendiendo muchas cosas y incorporando nuevas técnicas, en el fondo. Son cosas que tampoco conocíamos, y cuando uno se enfrenta a estos procesos de producción, te das cuenta que muchas cosas que parecían ser responsabilidad del arquitecto, en verdad no tenemos ciertas competencias, esas competencias, y atribuírnoslas, en verdad, es pasar a llevar muchas veces a la misma familia. Entonces también ahí tenemos que empezar a desaprender y a cuestionar nuestro rol también como profesional. Adelante. Una forma para demostrar o graficar cómo funciona esto del financiamiento al acompañamiento es que una vivienda mercantilizada o una solución mercantil, que es como las que conocemos generalmente, siempre van a requerir de un porcentaje de utilidades, postventa, seguro, etcétera, que redondea, o sea, está cerca del 35% de los recursos que se van a utilizar en el proyecto, ¿ya?
mermando los aspectos del tamaño y el tema de diseño, ¿ya? Y por otro lado, la propuesta nuestra, que es de autoconstrucción colaborativa, que tiene que ver con la participación, es donde, a través de una inversión menor, que es como del acompañamiento profesional, que es alrededor de un 6% ya de lo que significa un proyecto de este tipo, se puede maximizar los resultados cualitativos y cuantitativos. Y eso se ve ahí como más o menos en el gráfico esa idea. Y entonces se puede tomar en consideración, o sea, se maximiza el tamaño, la calidad, se involucran aspectos como el diseño único también y apropiado. Dale, Felipe. Sin embargo, la autoconstrucción tiene una crisis, y nosotros también la reconocemos, que es, y ahí hay un concepto que es lo cualitativo, que en la escuela siempre se hablaba, me acuerdo mucho de la cualidad como un tema más arquitectónico, que ahí a nosotros nos hace mucho sentido, que en el fondo que la autoconstrucción en sí tiene mucha cualidad, o sea, genera aspectos de activación autogestionario, hay activación de tejidos sociales, son proyectos muy identitarios, y principalmente, como lo veíamos en el gráfico, no hay lucro, o sea, es un proceso, se intercambian servicios y tiene todos estos componentes de cualidad. Pero su crisis está en la calidad técnica, ¿ya? Que viene por lo mismo que hablábamos de la falta de acompañamiento en política, la falta de planificación. Generalmente una persona que se autoconstruye llega y se autoconstruye, entonces no hay una planificación, hay malas prácticas constructivas, falta de asesoría, etc. Entonces es ahí donde nosotros queremos o hemos centrado nuestro trabajo, en mejorar esa calidad y reforzar obviamente los aspectos cualitativos. Adelante. La autoconstrucción, también antes lo mencioné, que sucede con o sin arquitecto, y miramos por la ventana casi y hay una persona que se está autoproduciendo en ciudades como Valparaíso, es muy latente. Entonces, pero también hay otras soluciones que más del mundo mercantil, como son las viviendas prefabricadas, que es un fenómeno que lo quisimos mostrar porque se ha dado fuertemente en nuestro país, que trata de encontrar estos espacios, o sea, se mete dentro de los espacios de los autoproductores con algunas soluciones. Estamos hablando que hay diferentes gamas de viviendas prefabricadas, pero las que llegan a estos sectores generalmente se aprovechan un poco de esta solución de inmediatez, que es lo que se busca. Siempre, generalmente la vivienda se nos presenta como un objeto, ¿ya? Entonces, como un objeto que yo puedo adquirir, no sé, en una vitrina. Por tanto, esta inmediatez que ofrece la vivienda prefabricada como que también aporta a esta crisis de la autoconstrucción. Entonces ahí también la queríamos graficar un poquito, mostrar. Adelante, Felipe. Entendiendo esto, nosotros planteamos o nos hemos encontrado con 3 desafíos, ¿ya? El primero es el hecho de que en el centro están los autoproductores, las comunidades, estas colectividades que están en algún momento siendo conscientes de una problemática de hábitat, ya sea vivienda o lo que sea, ¿ya? Y entender que nosotros no somos el centro de o no somos quienes vamos a llevar la solución a ese lugar. O sea, tenemos que deconstruir un poco nuestro rol de profesional y entenderlo como ya no de autor, ¿ya? Y como hablaba anteriormente, también esta coautoría con las comunidades. El segundo desafío, que yo creo que es el que nos ha quitado muchas veces el sueño y un poco es difícil, es cómo hacemos, qué estrategias tomamos nosotros para poder acercarnos a ellos, o sea, como para poder introducirnos a estos procesos. Y ahí hay muchas estrategias que hemos tratado de difusión, de cómo hacemos el programa, de qué valor tiene el programa. O sea, es un proceso de revisión constante y de nuevas estrategias para abordar estos procesos. Y además, ok, ya logramos introducirnos a trabajar en autoproducción, pero tenemos que hacer un aporte, ¿ya? Y ese aporte tampoco se va a construir de la forma de cómo nosotros venimos haciendo arquitectura, que muchas veces es muy hegemónica, muy tecnocrática, que no entienden, y como que uno se termina peleando un poco con el cliente o el autoconstructor. La idea es entenderlo y abordarlo desde su complejidad, desde la multidimensionalidad,
desde la transdisciplinariedad, entender que son procesos mucho más complejos y por ende necesitan de otras disciplinas además de la arquitectura. Nosotros somos importantes, sí, dentro del proceso, pero hay otras disciplinas igual de importantes que nosotros que inciden y pueden ser de gran aporte para estos procesos. Entonces, claro, están los autoconstructores que cuando emprenden un proceso siempre se ve cuesta arriba, hay muy poca información, desinformación también. Entonces, una de las estrategias, y yo creo que más importante es que nos ha llevado a estar hoy donde estamos, llevamos ya cerca de 7 años trabajando y como explorando y buscando nuevas formas, es la colaboración. Entonces, de ahí surge un poco, este es como nuestro core, por decirlo de alguna forma. Entendemos que la única forma de poder acceder a trabajar con autoproductores es a través de nuestra colaboración entre profesionales, entre técnicos, ¿ya? Que de alguna forma tocamos o temas de la vida. Llevado siempre mostramos esta imagen que para nosotros no hace mucho sentido porque, claro, por una parte están estos arquitectos locales que están distribuidos en todos los territorios, que es parte de nuestra red, que nos ha permitido introducirnos a trabajar en estos procesos y ponemos en el centro nosotros de este engranaje el proceso, ¿ya? Y en este proceso van interactuando diferentes actores, que siempre vamos buscando nuevos actores en beneficio de los proyectos, o de los tipos de proyectos que están apareciendo, y además hay un soporte técnico comunitario, que es un espacio en el que todos formamos parte y que va dinamizando también, generando nuevas estrategias de introducción, dando soporte técnico a autoproductores o a los arquitectos locales, gestionando, articulando, y eso también es parte de esta forma colaborativa de trabajo. Esta visión, como decía Joaquín también, ahí me apropio un poco de su término, nos ha llevado a enfrentarnos a procesos, por ejemplo, como este de reconstrucción de Valparaíso 2014. Es una calle que fue quemada por completo, ahí desapareció todo, se llevó toda esta calle. Y la primera imagen de arriba, nosotros la rescatamos de Google, creo que Google Street View. Cómo lucía esta calle antes del incendio, y posteriormente, esto 3 años después de un trabajo con los vecinos, después de un trabajo en el territorio, con maestros del territorio, de diseño participativo fundamentalmente, podemos darnos cuenta de que las casas que están abajo, o la vivienda o el barrio que se conformó abajo, es una versión donde pudimos mejorar el aspecto que para nosotros es la crisis de la autoconstrucción, que es la calidad técnica, ¿ya? Y que se logra traducir en viviendas que van a tener, que van a ser menos vulnerables en el fondo, para el futuro, pero al mismo tiempo conservan todos estos caracteres identitarios, y son viviendas de Valparaíso, y corresponden a su identidad. Entonces, en este sentido se logra apreciar un poco cómo a través de este trabajo se logra reconstruir no solamente un objeto de vivienda, ¿ya? Sino que esto se traduce en un proceso, ¿ya? Donde todos participan y se genera también una reconstrucción de todas estas redes, fortalecimiento también de redes de trabajo, microeconomías locales, etc. Entonces, eso por un lado, por nuestra línea como que hemos abordado proyectos de reconstrucción. Y por otro lado, hemos respondido un poco al llamado de estos procesos que aparecen, están sucediendo, como les decía, en todos lados, y nosotros no hemos logrado acercar a ellos, superponer nuestras redes para poder articular o vincularlos con profesionales de los territorios, ¿ya? Y en torno a estos procesos que a veces son colectivos o individuales, se va generando una red, ¿ya? Y esta es la red que nosotros somos. O sea, esta red empieza a crecer, de acuerdo a cómo aparecen proyectos en diferentes regiones, lugares, territorios, siempre desde lo local, ¿ya? Es muy importante eso, tratamos de
fundamentalmente trabajar con profesionales que estén en el territorio, que entiendan las dinámicas del lugar, no llegar como de una forma impositiva, sino siempre de un formato muy respetuoso. Y como esta red empieza a crecer, ¿ya? Empezamos a darnos cuenta que nosotros también estábamos en un proceso autogestionario, ¿ya? Y en ese proceso autogestionario empiezan a aparecer otros aspectos que no habíamos considerado en un comienzo, como el aspecto económico, cómo nosotros nos organizamos, cómo hacemos difusión, temas técnicos, aspectos de gestión, educación y investigación, entre otros. O sea, aquí se ha transformado en un espacio de colaboración donde cada vez aparecen más campos de acción, en los cuales hemos tenido que ir incorporando cada vez más profesionales, de acuerdo obviamente a las posibilidades que dan. También hay mucha militancia en esto, o sea, para ser súper sincero, hay como por una parte el activismo, pero también mucha militancia de que se hace como de esta visión ideológica de lo que es el hábitat y cómo producirlo socialmente. ¿Ya? Entonces, concluyo un poco mi parte. Ahora vamos a presentar un par de casos. ¿Sí? Adelante, Camilo. Buenos días. Yo voy a hacer un relato general de un proceso que estamos sosteniendo desde el 2017 hasta la actualidad, un proceso de reconstrucción. Y antes quería complementar un poco lo que está diciendo Sebastián, que todo este marco teórico o este volumen que ahora entendemos, lo hemos ido recogiendo experiencialmente, a través de trabajos de reconstrucción desde el 2013, el incendio de Valparaíso, desde el mega incendio del 2014, también desde procesos de reconstrucción en Canela, en el norte, que eran casos que estaban abandonados desde el 2010, y el que voy a presentar a continuación es de Santa Olga, del incendio del 2017. Dale, Felipe. Contextualizando un poco, Santa Olga es un poblado rural que queda a la altura de Talca, en la región del Maule, por el camino costero hacia Constitución, más o menos en el medio del camino. ¿Vale, Felipe? A la otra, por favor. El cual el 2017, el 25 de enero, sufre el mayor incendio forestal de la historia de Chile, 17.000 hectáreas quemadas, 5.000 damnificados y aproximadamente 1.000 viviendas destruidas, ¿ya? Este era un poco el panorama que se está viviendo en esa fecha. Dale la otra, por favor. Como respuesta a esto, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del SERVIU, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, entrega un subsidio de reconstrucción de 800 UF, ¿ya? Que equivalen a aproximadamente 22 millones de pesos y $32.000, que no es menor para hacer un subsidio, y el cual se estaba materializando a través de viviendas tipo, de ofertas de constructoras, que tenían una gama de viviendas entre 50 y 65 metros cuadrados, ¿ya? Entonces el panorama era viviendas tipo, que son viviendas repetitivas, instaladas casi en cualquier territorio. Al panorama que llegamos era más o menos el de la foto de abajo. Ya habían viviendas construidas por Techo para Chile y Desafío Levantemos Chile, que apareció en ese tiempo. Y también algo que no nos había tocado en las reconstrucciones anteriores, era que había que hacer un trabajo de urbanización casi completo también. ¿Ya? Al ser una zona rural no existía mucho avance en cuanto a esto. Ahora había un grupo de familias inquietas que, no conformes con
con lo que les estaba entregando el subsidio de las constructoras, o sea, la oferta de las constructoras, empieza a averiguar y se pone en contacto con nosotros, ¿ya? Averiguan y conocen y entienden de qué se trata la metodología con la que trabajamos nosotros, que llevada a subsidio se llama de autoconstrucción asistida, ya un subsidio que existe hace varios años, ¿ya? Y lo que hace, desde nuestro punto de vista, es ver a la familia como un sujeto de un proceso, y no como un número o un objeto al cual había que entregarle un producto, ¿ya? Y esto es importante porque es de las pocas veces en que el Estado pone la confianza en las familias y les entrega directamente los recursos para que ellos lo administren, ya que por lo general son las constructoras quienes, bueno, como lo explicaba Sebastián, realizan y desarrollan todas estas soluciones habitacionales, ¿ya? Entonces este subsidio de autoconstrucción asistida lo que hacía era repartir las responsabilidades en la familia, en el Serviu y en el equipo que está acompañando técnicamente el proceso. Es la siguiente, por favor. Perdón. Ahora viene un video de Ruth Solís, que es la fundadora del comité, como la directora del comité. Felipe. Sí, espérame, que estoy sacando del pantalla completa para mostrar el... que no me deja. Adelantate un poquito. Perdón, Bueno, perdón. y Ruth junto a otras 15 familias tuvieron, como decía también, amarrándome un poco de Joaquín. Dale, espero el video nomás. Sí, no, sí, que ahora sí. Como decía Joaquín, tuvieron esta visión de poner lo importante sobre lo urgente, porque entendemos que en un proceso de reconstrucción post-catástrofe todas las familias están como, bueno, aparte con un shock emocional y hasta postraumático, están con esta necesidad y esta urgencia de volver a tener su casa lo antes posible, ¿ya? Pero estas familias tuvieron esa visión y al final, bueno, mejor escuchemos a Ruth. Vale. Desde el serio, como ya le hemos dicho, nosotros ahí abriéndonos si el subsidio de autoconstrucción existe, dando explicaciones, nosotros queremos recuperar y ser parte de esta reconstrucción de nuestras viviendas. Nosotros no queremos que una empresa nos venga a decir de cuántos metros, si es de 1 metro mi baño o yo lo quiero de 2 o 3, ¿ya? Pero no encontrábamos entidades y tuvimos que gestionar, y entre toda esta búsqueda, bueno, clic apareció Vivienda Local dentro de nuestro camino. Esta mesa también que se generó supo canalizar y exigir y no estar pidiendo por favor, porque acá no es un favor, es solamente devolver lo que nosotros teníamos en su momento, y como Estado le corresponde, nosotros nos correspondía que el Estado cumpliera y respondiera ante nuestras necesidades. Aquí en este país, al momento de que un ciudadano tiene una deuda, lo sabe todo Chile, todas las autoridades, están todos los computadores muy bien canalizados, ¿cierto? Todo organizado, todo el mundo hace clic y sabe si estás o no estás endeudado. ¿Ya? Pero ante una catástrofe resulta que tú tienes que estar dando tus datos en todo lugar y contar la triste historia, y fue un proceso que se dio al inicio. No es que, y andar con una famosa ficha que nosotros nos dieron, no sé si igual lo vieron, que era las FIDE, las famosas FIDE, pero sí los subsidios fueron canalizados, pero por la exigencia, como te digo, y una comunidad que en su momento se supo organizar para poder salir adelante. Siempre no quedarnos a la espera de una solución, sino que buscarla, plantearla, dar soluciones, ir a buscarla y ser insistente y persistente en el tiempo. Creo que eso ha generado que incluso más allá de la contingencia que estamos viviendo, al menos hemos tenido reuniones, se siguen manteniendo, y ellos saben que existimos y que estamos ahí,
No, y lo otro súper importante también es que el comité, acá con la entidad, es uno solo, entonces siempre respaldamos, y eso creo que también es fundamental, porque nosotros no nos hacemos ajenos cuando en algún minuto se ha presentado alguna dificultad. Nosotros estamos ahí detrás y presionando también, o sea, hacemos equipo, y eso es súper importante también dentro de todo este proceso. Hacer equipo acá, no puede ser que la entidad haga una cosa y un comité haga la otra, sino formar equipo, porque eso va a dar mayor peso ante los servicios que les corresponda, resolver ciertas situaciones que uno va necesitando en este proceso. Gracias, Felipe. Bueno, y así fue como luego el contacto con Ruth y algunas, y bueno, conocer el comité, comenzamos este proceso de acompañamiento, que en ese momento era un proceso intuitivo, que estaba guiado por nuestra experiencia anterior, en los procesos anteriores, por los lineamientos que en este caso tenía el subsidio en especial, y por la retroalimentación constante que íbamos teniendo con el comité. O sea, esto no estaba como todo delineado, sino que iba evolucionando a medida que se iba haciendo, ¿ya? Entonces teníamos que replantearnos cada cierto tiempo sistemas de trabajo, formas de comunicación, entender cómo expresar las cosas a través del lenguaje o de los símbolos. Por ejemplo, el solo hecho de, de saber explicar un plano ya era un tema, y de que ellos lo entendieran. Entonces tuvimos que ir siempre ir evolucionando este proceso. Algunos momentos de intercambio que fuimos descubriendo y desarrollando era, bueno, nosotros estábamos trabajando desde Valparaíso y ellos estaban en Santa Olga, entonces partimos con reuniones virtuales donde se explicaban como en términos generales cómo se iba a trabajar, ¿ya? Luego pudimos ir a hacer visitas a terreno, donde estuvimos en todos los terrenos que se iba a ejecutar de todos los vecinos. Luego se hacían mesas de trabajo individuales con equipos de vecinos o con grupos de vecinos. Por ejemplo, creo que en este caso era un arquitecto que tomaba 2 o 3 casos, más o menos se dio como en esa proporción. Y se iban resolviendo individualmente como los proyectos, ¿ya? Si bien era un comité formado y un grupo, cada proyecto se fue resolviendo individualmente, porque, claro, cada necesidad era distinta. Otra instancia importante eran las asambleas generales, donde aparte de estar todos los vecinos, el comité y nosotros, estaban también las organizaciones involucradas, los órganos involucrados. Por ejemplo, estaban representantes del Serviu, los revisores, representantes de la dirección de obra, si era necesario algún representante de alguna empresa vinculada, por ejemplo, del agua o de la luz. También habían de reconstrucción urbana también. Bueno, y como estamos con distancia y ahora con el tema de la pandemia, continuamos con reuniones virtuales y también con reuniones puntuales resolutivas. Esto son reuniones para definir y resolver aspectos específicos que tenga alguna familia, ¿ya? Otro aspecto importante eran las bajadas de la información que se daba en cada reunión, ya que, bueno,
las palabras no son, se las lleva el viento, como dicen. Entonces lo que hacíamos era en cada reunión dejar un acta de acuerdos y compromisos, la cual revisábamos en la reunión siguiente, o íbamos monitoreando periódicamente para que el compromiso de avance y la fluidez del avance se fuera dando efectivamente, ¿ya? Esto es bien importante en situaciones de reconstrucción, ya que es muy fácil, debido como a la contrainformación que hay, y al peso también que conlleva llevar esto adelante, que se estanquen. Entonces, estas actas de acuerdo y estas reuniones tan continuas permitían ese avance fluido. Dale, Felipe. Dentro de este proceso se pueden reconocer una red de actores intersectorial, el cual consiste en el comité, en la entidad patrocinante, que vendríamos siendo nosotros, en Serviu, que eran quienes revisaban los proyectos, y dirección de obras, que claro, tenía que en ese momento otorgar los permisos y luego hacer las recepciones, ¿ya? Lo importante de destacar sobre esto es que en el camino se fueron como manifestando ciertas cualidades como personales, ¿ya? Y esto tiene que ver con la actitud y con la aptitud que tienen los que forman parte de este proceso, ¿ya? En este caso el comité tenía la cualidad de ya estar organizado, de ser activo, de poderse empoderar de su proceso desde la base, ¿ya? De permanecer unidos frente a adversidades, de ser perseverantes frente a otros estamentos de poder, de tener o de saber aprender y entender, ¿ya? Y tener una mentalidad de equipo donde todos apuntaban hacia el mismo norte, o sea, entendemos que todos estamos remando para el mismo lado, ¿ya? Y nosotros como equipo también entender que nos estábamos sumando a un proceso, éramos un actor más que tenía un rol definido, que en este caso era técnico, para el desarrollo de las viviendas. Ahora voy a presentar algunos casos que me parecen interesantes. Dale, Felipe. Bueno, este es el caso de María Cabello, y en realidad con los casos, lo que creo que merece la pena es como mostrar que aunque sean viviendas de subsidio, que tienen como un estigma y un estereotipo súper marcado, se pueden lograr ciertas cosas que pueden ser interesantes para la vida de la familia, y como resultado de un diálogo entre la familia y el arquitecto. Por ejemplo, en este caso hay un balcón interior, se diseñó un balcón interior que mira hacia el living comedor, que fue propuesto por el arquitecto y que a la familia le gustó, y la familia también es capaz de apoderarse de esto y también de proponer. Y ellos propusieron esta continuidad de ventanas que están en una escalera. Dale la próxima. Por ejemplo, acá esta es una vivienda que ya está habitada, bueno, y la otra también, en este momento. El caso de Verónica Panchilla, donde, claro, se aprecia que es una vivienda de un piso, y donde a través de la cubierta es donde se aprovecha como esta oportunidad, porque aquí en las viviendas de subsidio diseñamos con la calculadora en la mano, o sea, teníamos que hacer calzar, claro, el presupuesto con los requerimientos de habitabilidad y etcétera, y lo que querían las familias, y también a través de pequeños gestos se van logrando como cualidades arquitectónicas, como decía Sebastián hace un rato. En este caso fue una cubierta, perdón, un cielo que es un envigado a la vista,
y que atrapa la luz del norponiente y le da cierta cualidad lumínica y material a este espacio. La otra vez. Y aquí hay un conjunto de imágenes donde también podemos apreciar cómo la gente se va identificando y van proponiendo también temas con su vivienda, ¿ya? Ellos son, durante todo el proceso, activos en relación y propositivos en relación al diseño de su vivienda. Por ejemplo, el caso de la esquina inferior derecha, hay una chimenea que atraviesa los 2 pisos, y eso era porque en el primer piso la familia quería poner a futuro una panadería, y en el segundo piso querían vivir. En la foto superior, eso partió siendo un balcón, luego se transformó en una terraza, y ahora la van a cerrar y se va a transformar en una prolongación de un dormitorio, ¿ya? Y en la superior hay un envigado también, una cercha a la vista, que cubre un espacio de unión entre el primer y el segundo piso, una escalera, y hay un lugar de trabajo también para parte de la familia, ahí como un hall del segundo piso. Entonces, tratamos de que la identidad y la forma de vida de la familia se vea reflejada como en el proceso y al final en el resultado de la vivienda. ¿Ya? Dale, Felipe. Bueno, y actualmente, de las 15, nos quedamos trabajando con 11 familias. Tenemos 6 viviendas que ya están habitadas, de las cuales 2 están recepcionadas, 3 están en proceso de finalización, eso quiere decir que tienen aproximadamente un 80% de avance, y 2 que están en ejecución, aproximadamente con un 25% de avance. Eso, ahora damos el paso a Felipe. Ya. ¿Se escucha, cierto? Sí. Hola. Nada, ahora vamos a hablar sobre un caso igual particular. Es bastante diferente al anterior. Esta es una vivienda unifamiliar, Casa Yeru, en Tiltil. Quisiera partir con esta foto. Ellos son Yerupsa y Ricardo, son la familia de este programa, de esta vivienda, y son la razón de ser de la vivienda, son el eje central de la vivienda, son los protagonistas. Ellos actualmente viven en Carmen 602, en Santiago Centro. Como se ve aquí en esta foto aérea, un lugar súper denso. Para los que conocen esta zona, sabrán que es un lugar súper ruidoso, súper molesto para vivir. Y el nuevo lugar, que es Tiltil, es el Valle de Caleu, que está a unos 10 minutos más o menos del centro de Tiltil, y es un lugar súper agradable, entre cerros, súper apacible. Entonces, yo esto lo veo, si bien es su segunda vivienda, lo veo como un cambio en su calidad de vida. De hecho, para ellos esto es un escape, o sea, aquí es donde ellos quieren terminar su vida, o sea, yo lo veo así. Con respecto a estas son las fotos del lugar. Nosotros cuando llegamos el terreno estaba así, tal cual. Este es el acceso del terreno, que está, bueno, a diferencia de los vecinos, está bastante parejo, al menos la mitad del terreno. Aquí hay aspectos que son, o cosas que van apareciendo como este cactus, que después se van a dar cuenta que son interesantes y son importantes en la propuesta. Ellos ya tenían, cuando llegaron a nosotros, ya tenían esta cabañita, que es la que ocupaban para quedarse cuando iban a limpiar el terreno, de repente cuando se pegaban una escapada el fin de semana. Estas son las vistas, o sea, la parte trasera del terreno, que también para nosotros en la propuesta y para ellos sobre todo eran muy importantes de rescatar. Esta también es otra de las vistas de la parte trasera. Y esto es una propuesta con la que ellos llegaron a BL, a vivienda local. O sea, ellos ya venían con esto, venían con el terreno y venían con esto. Lo cual fue bastante bueno,
porque partimos desde aquí y fue una suerte como ejercicio de autocrítica, donde comenzamos a ver si en verdad los espacios hacían sentido, si las dimensiones hacían sentido, si las ubicaciones de estos recintos hacían sentido. O sea, por ejemplo, aquí la cocina abre hacia afuera, no abre hacia adentro, no tiene conexión con el interior. Entonces fue un ejercicio bastante bueno con ellos. ¿Vale? Y aquí, de cierta manera, donde entra la organización, y el primer como ejercicio que hicimos fue que ellos en la primera reunión que tuvimos en el terreno, llevaran referentes, buscaran estilos de casa, materiales, y lo típico que hace alguien es o de las manda por el WhatsApp o de las manda por correo. Ellos llegaron con esto. Llegaron con recortes de casas, de revistas, diarios, cosas que iban viendo de repente el fin de semana o en la semana de su trabajo, las iban recortando y las iban juntando para después revisarlas. Lo cual esto te evidencia el compromiso que ellos tenían con su casa. O sea, ellos todo el día estaban pensando en esto y, o sea, ya el hecho de tomarse la molestia de estar haciendo recortes, yo lo encuentro genial. Y de hecho por eso todavía las tengo aquí guardadas, porque lo encuentro genial. Pero sí me hizo algo ruido, que es que la mayoría de esas viviendas eran muy mediterráneas, muy de ciudad, diferente a lo que habíamos hablado anteriormente, que era como este escape, la casa en la montaña, la cabaña. Entonces como que algo me hacía ruido. Y ahí lo que hicimos fue revisar otros referentes, y ellos, claro, por esta se inclinaron, por esta referente, que ella me hacía sentido, o sea, esta cabaña que funcionaba como escape. ¿Vale? Otra cosa que también revisamos, que de hecho uno de los ejercicios que hicimos fue ir a los proveedores a ver materiales, a que ellos palparan el material, olieran el material y lo sintieran. Y siempre los materiales que se repetían eran la madera y la piedra. En el caso de la madera, ahí hubo una propuesta por parte del arquitecto que es la madera yakizuji, que es un estilo japonés, es un ciprés japonés carbonizado, que tiene 50 años de vida útil, es muy resistente a distintas temperaturas, a los insectos, entonces es un material que a ellos les hacía mucho sentido, que si bien tiene un alto costo, pero es una inversión y tiene todo el sentido del mundo. Y lo otro es la madera ya natural, que también se utilizó en la casa, y la piedra. Y también quise aquí poner y resaltar el tema de las vistas. Para nosotros, como decía anteriormente, las vistas son importantes porque las rescatamos, son parte de la casa. Entonces pasan a ser prácticamente un material en la casa. Y aquí es donde partimos con el diseño, que, a ver, yo con el tiempo, a medida que he ido diseñando vivienda, me he ido dando cuenta de que ciertas medidas van funcionando para ciertos recintos. Y trabajar en base a un módulo, ya sea un módulo estructural y programático, te va dando ciertas libertades en el espacio y cierta flexibilidad. Entonces la propuesta inicial fue trabajar en base a un módulo de 4,5 por 4,5, que funciona muy bien para este estilo de casa. Y el programa era un hall de acceso en esta parte, llegamos a un comedor, a una cocina, que se conecta con una logia, que si bien está conectada con la cocina, es exterior a la vivienda. Luego pasamos a un área donde está el baño de visitas y el dormitorio de visitas, un dormitorio para Matías, que es el hijo de Yerupsa, y luego hacia la otra ala está como el área solo de Yerupsa y Ricardo, donde está su baño y su walk-in closet, y su dormitorio principal. Ahora, cuando nosotros llegamos al terreno la primera vez, la casa en un inicio iba a ser de un piso, pero al ver las vistas, inmediatamente ellos dijeron, nosotros queremos esas vistas y queremos algún recinto en segundo piso que vea, que mire a esas vistas. Por lo tanto, ahí nació esta idea de generar el living arriba y generar un área de recreación, que podría ser bien un comedor de diario o una zona donde ellos tengan un taca-taca, etc. Cosa de que ellos hicieran su vida ya sea con amigos o entre ellos mismos, mirando hacia los cerros. Y les hizo todo el sentido del mundo. Ahora, tomando ese módulo de 4,5 por 4,5 es que armamos esta volumetría en base al programa anterior, pero también había una particularidad en el terreno, que estamos entre cerros, y lo otro es que si bien Tiltil es una zona muy seca, en invierno es más bien extrema. A veces se generan 1 metro de capa de nieve. Entonces necesitábamos una pendiente pronunciada en la cubierta para protegernos de eso. Entonces es que nace esta forma, que es una forma en base a estas especies como de cerritos. Entonces como que de cierta manera va conversando con el entorno sin competir con él. ¿Vale? Y luego llegamos en conjunto a esta propuesta,
que aquí, y quiero recalcar, no sé, el arquitecto no tomó ninguna decisión solo, o sea, todo esto es en base y en conjunto con Yeruxa y Ricardo. Todo salió de ellos, interpretado por el arquitecto, claro, pero todas las decisiones fueron en conjunto. Entonces, la primera propuesta a la que se llegó fue la que se quedó. A ellos les hizo todo el sentido del mundo y fue casi como esto es lo que nosotros queríamos y esperábamos y necesitábamos. Estas son algunas imágenes de lo que va a ser la casa. Como ven aquí, todo el exterior está con esa madera yakizuji. En cuanto al interior, está con la madera natural. Y aquí hay elementos de piedra, que en este caso es la chimenea, que divide el espacio del living con el de esta área de recreación. Y también, como se ve aquí, a la logia quisimos darle también esta piedra para convertir la logia en un elemento también importante. O sea, marcarla ahí de manera intencional. ¿Vale? Y aquí aparece este cactus, que si bien no es el mismo de la foto, no es el mismo que está en la realidad, pero es importante, había que rescatarlo y es parte de la vista. Al igual que estos dos árboles que actualmente están en el terreno y también pasan a ser parte del paisaje de la vivienda. Ahora, a partir de aquí es donde se empiezan a sumar también otros actores, como por ejemplo los modeladores, en el tema ya sea de dibujar la planimetría, etc. Pero como la vivienda supera los 140 metros cuadrados, porque de hecho la vivienda en sí tiene 186, más la cabañita de 26, necesitábamos calculistas. Por lo tanto, tuvimos que sumar también ahí otro rol. También tenemos que sumar a un proyectista eléctrico, a un proyectista sanitario. Y de hecho aquí el proyectista sanitario también toma protagonismo. ¿Por qué? Porque si bien en este tipo de parcelas siempre se recurre al pozo, la zona es tan seca que los pozos de los vecinos a los 3 meses ya se han secado. Entonces no era conveniente hacer pozo, no era opción de hecho, por lo tanto se optó por el tema de estanques y de comprar agua. Por lo tanto aquí el instalador sanitario también toma un protagonismo importante. Y luego pasamos también a otro rol que es el ingeniero, que como parte del programa, luego del diseño colaborativo pasamos a la planificación, donde se hace una carta Gantt y luego se hace el presupuesto de la obra para que ellos la puedan construir. Aquí en este caso ellos venían con la idea de construir ellos mismos en conjunto con el papá de Ricardo. Ese era el plan. Pero hace 2 o 3 meses, debido al COVID, el papá de Ricardo falleció. Por lo tanto, los planes cambiaron. El programa obviamente se estancó un poco. Ellos entraron en otra dinámica, o sea, no, claramente la casa ya pasó a no ser una prioridad. Desde nuestra parte, todo el apoyo del mundo, todo lo que pudimos hacer. Y en este momento la casa está en busca de alguien que pueda construirla y pueda hacerse cargo de la construcción. Porque claramente ellos perdieron ese rol, que obviamente es más importante perder el rol del padre, pero por eso, las cosas como que siempre van cambiando y hay que tratar de adaptarse y de tratar de manejar esta situación. Eso con respecto al caso de Yeruxa. Ahora nos gustaría hablarles de un proyecto de la organización, que es un taller en el que estamos trabajando ya hace varios meses. Es un taller que nos gustaría introducir en las distintas escuelas de todo Chile, ojalá. Es un taller transdisciplinario para el acompañamiento de procesos de producción social de la vida. ¿Vale? Y para explicar un poco y entender esto, vamos a partir como por el enfoque, o sea, o por el detrás de esto, y decir que desde nuestra experiencia abordando procesos de producción social del hábitat, nosotros lo entendemos como un camino autogestionario, donde son los mismos habitantes los que producen sus viviendas y su entorno, de acuerdo ya sea a sus posibilidades, sus recursos, sus sueños e incluso sus anhelos. Aquí nosotros destacamos el rol activo de los habitantes y nuestro aporte es desde las técnicas de diseño participativo, que van generando espacios de interaprendizaje, donde todos y todas vamos adquiriendo y fortaleciendo capacidades para la toma de decisiones en el diseño, en la administración, en la gestión, en la construcción o en el uso, tomando en cuenta distintas dimensiones como la social, la cultural, la salud, la educación, la economía, entre otras. Y a través de esta visión es que nosotros comprendemos el hábitat como un espacio que debe ser abordado desde la interacción de distintas profesiones y distintos oficios también, no olvidar eso. Ahora,
una forma de entenderlo es como aparece en la imagen, y es imaginar este proceso como una espiral, ¿vale? Donde las comunidades van experimentando diferentes momentos, y nosotros, como actores de las disciplinas del hábitat, debemos ser capaces de comprender y ser un real aporte, introduciéndonos de manera súper respetuosa, definiendo enfoques de forma participativa y realizando en conjunto un diseño para que pueda ser testeado, aprobado, incluso ajustado, para ir generando un saber colectivo. De hecho, hace un tiempo leí un texto que decía producir saberes para saber más, algo así aproximado. Perdón si no es exacto. Esta metodología nosotros la conocemos como investigación-acción participativa, donde a través de procesos recursivos y reflexivos vamos cultivando en conjunto una forma colectiva de pensar y de tomar decisiones de forma consciente en espacios intersectoriales. Y nuestra incorporación como profesionales del hábitat en estos procesos se hace súper difícil desde el punto de vista clientelar. Como lo decía antes Sebastián, el tema de cómo es ahora una oficina o una empresa donde tú pagas un servicio, te prestan ese servicio, hay ciertas correcciones y a ti te puede gustar o no gustar. Todo esto sería súper difícil desde ese punto de vista, ya que nosotros trabajamos de manera súper horizontal y las familias pasan a ser, en realidad nosotros pasamos a ser parte de la familia. Y ellos estamos todos al mismo nivel aportando y remando para el mismo lado. Entonces, desde el punto clientelar, esto es imposible, no se puede. Ahora, yéndonos ya al taller en sí, el objetivo principal del taller es que los estudiantes comprendan los procesos de diseño participativo y producción social del hábitat desde una perspectiva crítica compleja, que trasciende a las distintas disciplinas. Nosotros proponemos una forma de trabajo transdisciplinaria e intersectorial para desarrollar espacios de interaprendizaje desde la problemática concreta de campo. Así definir en colectivo innovaciones en métodos de diseño arquitectónico y urbano, entendidos como espacios de participación que van respondiendo a distintas necesidades. Ahora, el taller nosotros lo proponemos de forma semestral. Entendemos que los semestres van variando dependiendo de la escuela, pero lo proponemos en un aproximado de 18 semanas, donde se establecen 2 momentos. El primero consiste en la realización de 2 cátedras, una por semana, de 3 horas pedagógicas cada una, donde se van a ir explicando como toda la teoría de nuestro trabajo y lo que conlleva la producción social del hábitat, para luego pasar a un segundo momento, que es el trabajo de campo, en el cual contabilizamos 2 semanas que funcionan de inducción, donde los estudiantes van a participar de nuestras reuniones, van a presenciar todas las áreas de trabajo y cómo estas convergen, cómo se relacionan. Luego de estas 2 semanas pasamos ya a 14 semanas de trabajo práctico, donde realizamos reuniones semanales para ir viendo como los estados de avance, ¿vale? También, dentro de estas 14 semanas de trabajo, se plantea una tercera cátedra, que es para abordar uno de los aspectos que es súper importante para nosotros, que es la bioconstrucción y la... en complemento a esto, también se van a realizar 3 charlas, que son de colaboradores externos de la organización, para profundizar ciertos aspectos del proceso de producción social del hábitat. Perdón, ahí sí, ya. Durante la totalidad de este proceso, o sea, la totalidad de este proceso es aproximado de oficialmente 300 horas, pero entendiendo que es una sesión semanal durante un semestre, y que igual esto requiere casi que un trabajo diario, son mucho más de 300 horas, ¿vale? La idea es que estos talleres sean de un aproximado de 18 o 20 estudiantes, ojalá de distintas disciplinas, ojalá no solo de arquitectura, y que haya un equipo de 6 profesionales a cargo de estos talleres, que tampoco sean solo arquitectos. O sea, la idea es tener ya sea ingenieros, diseñadores, psicólogos, periodistas, ¿por qué no? De todas las áreas que vayan aportando en estos procesos. Ahora, el estudiante se va a hacer parte de un proceso de producción y gestión social del hábitat mediante 2 posibilidades. Una,
es el acompañamiento directo con un arquitecto y una familia a un caso en particular, ¿vale? Involucrándose en el diseño participativo, en la carpeta técnico-legal, en la planificación y luego en la visita a terreno si el programa lo requiere. Y ya la otra opción es la incorporación a la oficina técnica comunitaria, que es la que le presta soporte a todos los casos, donde se va a elaborar planimetría, armar presupuestos, carta GAN, listas de materiales, se va a dibujar detalles constructivos, etc. Cabe mencionar y recalcar que no es una o la otra. Los estudiantes pueden estar la mitad de su práctica en la primera opción y después pasar a la segunda, o estar ahí como moviéndose y tocar todas las áreas. Va a depender también de cómo se vaya dando el transcurso. Otra cosa es que en el acompañamiento y la sistematización de los programas de autoconstrucción, los estudiantes se van a incorporar a estos equipos de trabajo en diferentes momentos de estos procesos de producción y gestión, participando y enriqueciendo y también proponiendo espacios de interaprendizaje desde sus disciplinas, siempre y cuando estos surjan de una problemática real, ¿vale? Ahora, adicionalmente, el estudiante se va a hacer parte del proceso, un proceso autogestionario interno de vivienda local, donde podrá integrarse aportando y adquiriendo capacidades de trabajo transdisciplinario en diferentes campos de acción. De hecho, para eso hicimos este esquema donde hicimos una suerte de checklist con todas las actividades que van sucediendo en la organización y cómo las diferentes áreas están involucradas en estas actividades. La idea es que los estudiantes también participen de esto y propongan nuevas instancias y nuevas actividades. ¿Vale? Para terminar, también para explicar esto último, tratamos de armar esta como estructura cíclica organizacional que nace desde la Asamblea General de Coordinación, que es la que sucede todas las semanas, que actualmente sucede los martes como a las 10 de la mañana y dura aproximadamente 3 horas, a veces dura más, depende de los puntos que haya que ver. Y de ahí se desprenden dos áreas, pues el acompañamiento a COLAB, que es donde están las reuniones periódicas con las familias, ¿vale? Para el diseño participativo, y luego las reuniones semanales de diseño participativo interno. También suceden reuniones periódicas de soporte técnico, por ejemplo, con los modeladores, con los ingenieros, etc. Dentro del programa se contabiliza una visita a terreno al inicio, antes de comenzar el diseño participativo. Y luego 8 visitas en la parte de construcción de la vivienda, dependiendo si el programa lo requiere. Por la situación actual, claro está, es complejo llevar a los estudiantes, incluso para nosotros mismos como arquitectos es complejo ir a terreno. Entonces lo que se propone es que el arquitecto haga una suerte de transmisión en vivo para que los participantes, para que los estudiantes desde su casa puedan participar de estas visitas y ser parte de este proceso también. Y desde el soporte comunitario y transdisciplinario están las áreas, por ejemplo, de la difusión y comunicación, donde se generan clínicas de campaña para redes sociales, que es donde se realizan estrategias, gráficas o contenido para redes sociales. También desde el área técnica está la clínica de proyectos, que es donde periódicamente los arquitectos van presentando los casos en los que están a todo el equipo. Luego también está la clínica de herramientas, que es donde periódicamente vamos revisando distintos software o herramientas que nos vayan ayudando a mejorar el trabajo y enriquecerlo. Luego desde el área de la economía tenemos esta coordinación de ventas que sucede también de manera periódica, donde vamos viendo estrategias, cuántos casos hay, cuántos casos hemos perdido, para ir contabilizando eso y cómo poder responder a eso. Y desde la educación y la gestión y articulación, es un poco lo que finalmente estamos haciendo ahora o lo que hacemos semanalmente, que son las reuniones de desarrollo y de coordinación del taller, de cómo presentarlo, de cómo introducirnos en las universidades. Y la idea es que los estudiantes participen de todo esto. De hecho, sería súper rico que participaran de las reuniones del taller para que nos dieran su feedback de cómo ven que está evolucionando el taller. Y eso, no sé si se me queda algo en el tintero, Seba. No, yo creo que con eso estamos, creo que nos alargamos un poquito, así que sí, perdón por teníamos eso. más presentación, pero tuvimos que cortarla. y nada, espero que no haberlas aburrido tampoco, y no sé si alguien tiene alguna pregunta, de repente si quieren profundizar en algún tema también, muy abiertos a responder todas sus dudas, críticas también, son bienvenidas. Perfecto, Sebastián, agradecer a Camilo y a Felipe ahí por la exposición. Claro, hay algunas dudas que
que hay una duda y una pregunta que se levanta ahí en el chat, también invitarlos a todas, a todos, a todes, a mencionar ahí las consultas si es que hay algo que les queda ahí en el tintero. Creo que es una presentación bastante interesante, vivienda local, ya creo que el planteamiento un poco acerca de esa temática, que es un tema personalmente también de mi interés, la vivienda, ¿ya? Y obviamente abrir un poco esta modalidad de trabajo que es particular también en el aspecto de centrarse un poco en la atención, en el aspecto social, en ir justamente a atender a familias que en algunos momentos se ven golpeados por distintos tipos de causas, orígenes, desastres naturales, como también lo que significa actualmente la temática de vivienda post-estallido social. Bueno, surgieron muchas variables que empezaron a entender y a centrar un poco el problema de la vivienda como un tema que bueno, se han levantado muchos catastros respecto del tema de los campamentos que han surgido actualmente en distintas etapas, ya post-estallido social, pandemia. Entonces, es una temática que tenerla en el centro como de la conversación creo que es muy pertinente, sobre todo con la modalidad con la que ustedes trabajan, que es estos tipos de líneas de trabajo que plantean la autoconstrucción, ¿ya? Que es una buena manera de poder adentrarse un poco a las necesidades, cómo se coparticipa, cómo se codiseña. A veces los arquitectos tendemos a tratar de colocar nuestra idea sobre la mesa. Sin embargo, en esta instancia colaborativa, uno empieza también a generar ese feedback, empieza a comprender un poco cómo son los movimientos, cómo se habitan. Entonces creo que es muy interesante la temática que plantean, y obviamente aquí todos los asistentes me imagino que así lo habrán visto y lo habrán entendido como tal. Una consulta que se genera acá en el chat, ¿ya? Que es más bien, a propósito un poco, en algún momento ustedes mencionaron, me gustaría si pudieran extender un poco más, es un tema muy técnico, yo sé que tiene que ver con un artículo de la ordenanza en específico, pero preguntan respecto de la necesidad de un calculista en una determinada obra. Obviamente hay a veces instancias en que uno puede prescindir un poco del calculista o el arquitecto firmar como calculista, pero el requerimiento ante las direcciones de obra, que son las organizaciones o instituciones que de algún modo revisan y evalúan todos los proyectos que uno presenta, hay un punto ahí que nos gustaría si que pudieran exponer respecto de cuándo se necesita un calculista o no, y en qué momento uno puede prescindir de algún modo de ese tema técnico, o de la memoria cálculo, o de documentación que acredite en específico el sistema estructural. Voy a responder esa pregunta. Gracias igual por preguntar y el interés. Bueno, es un tema, como decía Pablo, es bastante técnico, ¿ya? Es una normativa simplemente, generalmente en la autoconstrucción, ¿ya? Se utilizan materiales como la madera, la albañilería, por ejemplo, que permiten construcción hasta 140 metros cuadrados sin calculista, ¿ya? Eso es por norma, ¿ya? Si uno se ciñe con ciertos estándares que ellos... está todo normado, cómo construir con madera, cómo construir con albañilería, respetando ciertas luces, etcétera, se puede construir sin calculista hasta ese metraje. Posterior a 139,9 metros cuadrados, ya siempre por normativa se va a solicitar calculista. Ya ahora, por ejemplo, los proyectos de Metalcon, que es súper conocido ahora y muy utilizado, siempre requieren cálculo porque aún no están normados, a pesar de funcionar igual que la carpintería. Ya eso no ha pasado en diferentes como direcciones de obra, etc. Ahora, quería como ir más profundo a la pregunta, ¿cuándo yo puedo como prescindir del calculista? ¿Por qué quiero prescindir del calculista? ¿Ya? Eso es como también una pregunta, ¿por qué quiero, como me siento yo con la capacidad de prescindir con el calculista? Siempre es bueno, y de ahí creemos desde nuestra visión, que mientras más visiones, mientras más como puntos de vista rodean a un proyecto, siempre va a ser positivo y se va a enriquecer, ¿ya? Entonces, desde la visión transdisciplinaria que nosotros planteamos, de hecho, actualmente, algo que está sucediendo dentro de este análisis recursivo, es que estamos planteando como reuniones
que son, ahora están funcionando como videollamadas, que es como, independiente si tu proyecto requiere o no cálculo, tener una reunión con un calculista, con un ingeniero civil, que pueda dar tu visión con respecto a algunos temas estructurales, va a resolver muchos problemas, le va a explicar a la familia, las personas también van a ir apropiándose de esos conocimientos, entonces después cuando en la hora de la ejecución ellos mismos van a decir, oye, mira, esto tiene que ser así, por esto y por esto y por esto. Entonces ellos se van apropiando de estas capacidades que les van a permitir no solamente terminar bien su vivienda, sino que en el futuro quizás emprender procesos con mayor claridad. Espero haber respondido la pregunta. Sí, yo creo que se respondió ahí. Interesante eso que planteas respecto de, claro, el tratar de reunir distintas miradas, ya sea, en algún momento ustedes lo esquematizaban, creo que hay una presentación bastante interesante porque tiene una expresión gráfica que definitivamente permite ir como entendiendo y ustedes la han ido como conceptualizando y eso creo que da cuenta un poco y evidencia el trabajo que han estado desarrollando hasta el momento. Y efectivamente el considerar distintos actores que son relevantes en el proceso de diseño, ¿ya? Tanto el beneficiario o la comunidad, por un lado, todos los profesionales, ya sean instalaciones, distintos tipos de instalaciones, estructura y todo eso, creo que el poder tener un acompañamiento y una mirada más bien interdisciplinar, por decirlo de un modo, creo que es muy colaborativo en el momento de tomar decisiones. A veces el calculista ven una mirada estructural en ciertos elementos, que obviamente la arquitectura lo identifica claramente, y a veces también permite a eso por así decirlo, un ahorro material, se puede economizar en ciertas variables, porque hay algunas secciones que uno utiliza sobredimensionado, entonces a veces también creo que lo que uno puede quizás ahorrar en material también puede ser muy bien guiado por un ingeniero, por un calculista, así que creo que responde al menos a mí, no sé si responde la pregunta. Hoy surgen otras dudas por acá, yo no sé, Rodrigo, ahí si me va acompañando también en su momento, pero hay una consulta, por ejemplo, respecto de ese taller que ustedes enuncian, ¿ya? ¿Cómo se puede participar de ese taller? ¿Qué tendrían que hacer y cómo se puede trabajar con ustedes, si es que hay algunos interesados ya acá en la plataforma? En realidad lo que estamos planteando nosotros es una propuesta y estamos viendo ¿Ya? obviamente ahí con la escuela si es que se hace factible o no incorporarlo. Eh, como comentario, o sea, siempre estamos abiertos como a recibir práctica, o sea, si alguien quiere hacer práctica, se puede igual, pero en realidad el sentido nuestro es como, es que no es una práctica, sino que queremos que esto se transforme en un taller porque hay un aspecto teórico muy importante, ya que creemos que debe estar presente ya para poder introducirse a estos procesos de forma como respetuosa, entendiendo ciertos como lenguajes también, formas de comunicación, etcétera. Entonces, es importante, queremos pasar por un proceso formativo que a nosotros en verdad nos ha costado mucho tiempo ya incorporar. O sea, hay aspectos como la interdisciplina o reconocer como que definitivamente la arquitectura es más grande que los arquitectos, también es un tema que es un proceso. Entonces, creemos importante pasar por un aspecto teórico y práctico que se condice con esta forma de trabajo que nosotros tenemos, que es de investigación-acción. O sea, vamos haciendo, vamos sistematizando ciertos aspectos, después lo repensamos, reflexionamos y vamos aplicando estos nuevos conocimientos. Entonces, un poco tiene que ver con eso. Pablo, Oye, ahí en el chat dejé, sí, Rodrigo, en ¿Pablo? el chat cortito dejé ahí el sitio web de viviendalocal.cl para que se puedan un poco introducir al trabajo que realizan ahí con mayor interiorización. Así que, Rodrigo, por favor. Sí, quería comentarles que, bueno, agradecer la presentación de Vivienda Local, muy buena lo que presentaron. Y claro, comentarle a los estudiantes, por ahí la consulta la hacía Romina, de primer año, si no me equivoco, sí. Nosotros vamos a implementar este taller, que ya lo estamos trabajando
con Sebastián, con Felipe y con Camilo, lo hemos estado conversando, un taller para la práctica de obra, ya en el segundo semestre. Ya de hecho tenemos 7 alumnos inscritos. Y como dice Sebastián, claro, el taller está orientado a la práctica, a la etapa de práctica, que nosotros en nuestro plan de estudio lo tenemos como cercano al 4º o 5º año de la carrera, ¿ya? Por lo tanto, ahí no sé cómo habría que ver otro modelo quizás para los alumnos que están en cursos más primero, segundo, tercero. Eso habría que darle una vuelta. Pero al menos para los alumnos de práctica, que en particular los alumnos de práctica de obra, que ha sido quizás el punto más complejo de abordar frente a la pandemia, porque hoy día se hace súper difícil ir a terreno, pero queremos nosotros que ya en el segundo semestre puedan ir a visitar obras y poder, ¿no es cierto?, que ellos puedan cumplir con esa experiencia, por decirlo así. Bueno, el valor de la práctica es la experiencia en obra, ¿ya? Es distinto ver las cosas, ¿no es cierto?, a través de una pantalla que verlas en directo, ¿no es cierto?, de la realidad, cómo son las cosas, percibida por todos los sentidos, además, es distinto. Entonces, eso quería comentarles, un poco que en el fondo estamos, como carrera, estamos desarrollando un trabajo, o vamos a desarrollar un trabajo con la ONG Vivienda Local para ir integrando, ¿no es cierto?, estas temáticas que ellos nos han propuesto hoy día. Bien. Hay un par de preguntas acá que aparecen en el chat, me gustaría transmitirla, que tiene que ver con respecto a los aprendizajes. Dice un poco si entre ellos existe el trabajo directo en la construcción y la familiarización de la obra gruesa y terminaciones. Ya, si hubiese como un aprendizaje, si hay una manera de llevar un poco ese trabajo directo con la familia en la medida que esto se va desarrollando. Así que no sé si se habrá explicado un poco en la presentación, no se habrá entendido, pero si nos pudieran aclarar ahí, Sebastián, Camilo, Felipe. Vamos con Felipe, ¿o no? Para que Sebastián lo dejemos descansar ahí. Felipe. Ya, entonces voy a leer la pregunta de nuevo. Es punto de los aprendizajes abarcarán y entre ellos existe el trabajo directo en la construcción y familiarización de la obra gruesa y terminación. Sí. Bueno, obviamente estamos en un contexto igual un poquito raro como para el tema obra, porque va dirigido al tema obra lo que pregunta Lucas. Está complejo ir a obra, incluso para nosotros. Pero sí, en la segunda etapa del programa, que es la etapa de construcción, la idea es, al menos el programa dura de 4 a 5 meses dependiendo de el tamaño y la envergadura del proyecto. Por lo tanto, tú ahí el arquitecto tiene como 8 visitas al terreno programadas, que por lo general siempre son más de 8, y ahí va como dependiendo del arquitecto, pero programadas sí o sí son 8 visitas. Entonces, en esas 8 visitas, la idea es que en este caso los estudiantes vayan acompañando al arquitecto y ellos puedan ver de cerca todos los procesos constructivos, ya sea de obra gruesa y terminaciones. Y en el caso de que de repente se termine el programa, el arquitecto por lo general igual sigue yendo a obra y por lo tanto el estudiante podría seguir yendo y acompañando y ver de cerca todo ese proceso. Así que por lo tanto sí, Lucas va a estar en contacto con los procesos ya sea de obra gruesa, de terminaciones, y de repente incluso, si no puedes abarcar todos esos procesos de un solo caso, va a poder ver el proceso de obra gruesa de un caso X y después del caso A va a ver las terminaciones, porque como van sucediendo muchos casos al mismo tiempo y están en distintas etapas, va a haber esas áreas de todas maneras. Y va a poder estar ahí en contacto con los procesos, ver al maestro ahí martillando, así que sí. O sea, no sé si participar como obrero, ahí como dice Lucas, pero es medio peligroso quizá, pero sí va a estar ahí en contacto y va a ver de cerca. Y a lo mejor te puedes poner el casquito y martillar si quieres un rato,
pero ya es más complejo. Pero sí va a estar en contacto con la obra, de todas maneras. Muchas gracias, Felipe. Oye, hacer una invitación a todos los participantes y todas las participantes, que obviamente este ciclo de charlas también a veces necesitamos instrumentos para ir tomando la temperatura de cómo se van desarrollando. Obviamente el interés que hemos centrado en la escuela durante este año es aprovechar un poco esta plataforma digital y poder sacar lustre de lo que son las presentaciones, así que hay una encuesta que se dejó ahí en el chat para que nos pudieran ayudar a tratar de contestar, es breve, ¿ya? Pero de algún modo nos permite ir entendiendo un poco los intereses y por dónde seguir un poco profundizando en otras charlas. No sé si... yo voy a terminar con una... ¿Tú, Rodrigo? ¿Sí? Había una consulta que quedó ahí en el chat. Que preguntaban por o no sé si la respondió, cómo lo hacían con las expectativas de las familias, si el proyecto no se pudiera llevar a cabo. Creo que era una buena pregunta, porque a veces pasa que por largo plazo o algo falló en el camino y los proyectos no se pueden llevar. ¿Cómo lo manejan en el fondo? Creo que es una pregunta interesante. Ya, ahí me apropio nuevamente el micrófono, no, pensé que el Camilo iba a tirarse con esta, pero no lo veo. Ya, le doy nomás. Bueno, tiene que ver con que, volviendo a esta dinámica de lo clientelar, ¿ya? Cuando uno trabaja en un formato clientelar, las expectativas es resultado de que yo no estoy entregando el servicio que me están pidiendo generalmente, o como que yo no estoy respondiendo a una suerte de requerimiento, ¿cachai? Entonces, en el fondo lo que se hace acá es como, al estar en el mismo nivel, el proyecto se hace consciente, o sea, cuando las personas saben que el proyecto se va a demorar, entienden por qué se va a demorar, ¿ya? Y son parte de esa problemática también, y en conjunto se busca una solución, ¿ya? Entonces, no sé, bueno, en el caso pasa mucho en los procesos de reconstrucción que se dilatan un mundo, ¿ya? O sea, el proceso de reconstrucción es un proceso larguísimo, muy burocrático, hay aspectos que no trascienden muchas veces a la familia, ¿ya? Por tanto, hay ciertas problemáticas de las cuales hay que irse haciendo cargo, y si yo como profesional, entrando en esta misma dinámica clientelar, escondo esa o me ocupo yo, independiente de lo que, no doy a conocer esta situación a los autoconstructores, se va a generar esta dinámica, así como hoy de exigir a la otra persona ciertas responsabilidades, ¿ya? Entonces, en el formato más horizontal, ¿ya? Y es que en conjunto se van generando técnicas, ¿ya? Para que, por ejemplo, incidir en política en caso de reconstrucción, para poder acelerar el proceso. Ahí Camilo comentaba que en todas las reuniones siempre estaban todos los actores. Es una muy buena técnica de incidir en política, ¿ya? Entonces, y eso se va incorporando con el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de generar un acta e invitar a todos a que estén presentes, son compromisos que se van tomando, entonces se va acelerando, entonces todos nos vamos haciendo cargo de las problemáticas, ¿ya? No fui quizás por un lado más por ese lado, pero creo que espero haber respondido la pregunta. Perfecto. Yo quisiera complementar ¿Sí? a lo que estaba diciendo el SEA, y indirectamente como a la pregunta sobre la expectativa, gracias. Indirectamente sobre la pregunta de la expectativa, nos ha tocado mucho que la gente llega con una idea preconcebida sobre lo que quiere. Y eso también es algo con lo que tenemos que trabajar, en el sentido de que, por ejemplo, llega una persona, no sé, que dice que quiere construir, no sé, 140 metros cuadrados, y nosotros en verdad somos súper abiertos y transparentes a la hora de hablar con ellos y hacer las preguntas, y le preguntamos, ¿y cuánto presupuesto tienes para esto? ¿O cuánto te gustaría como invertir en esto? Y a veces hay un desconocimiento de la realidad que es como, hasta
gracioso, pero en verdad la gente no sabe. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos es como tratar de bajar y aterrizar como todo el cúmulo de ideas, de conceptos, de temas, de prejuicios y de cosas preconcebidas que tienen las familias. Y una vez con eso ya como en tierra derecha, sobre eso se puede como desarrollar algo, ¿ya? Es como, no nos ha tocado tanto que ha aparecido algo en el camino que no permita que se desarrolle un proyecto, sino que al principio, cuando llega la familia o quien sea, viene... ¿Aló? Parece que se fue el Camilo. Se cortó el audio, parece. Estaba muy Sí. interesante. Está bien, pero Sí, se nos igual, cortó igual ahí, reforzando parece. nuevamente lo que decía Camilo, es que nuestro programa, por ejemplo, dura 4 meses de planificación, ¿ya? O como nosotros trabajamos, le damos énfasis en la planificación. Entonces, invertimos como este proceso generalmente de los autoconstructores. Entonces, algunos dicen, oye, ¿cómo 4 meses tanto tiempo? Yo quiero construir mañana, o yo quiero construir, no sé, como esa expectativa. Hay muchas expectativas y ansiedades en realidad, pero esa en particular, nosotros siempre tratamos de mostrar que esos 4 meses de planificación son insignificantes en proporción al tiempo que tú vas a vivir en esa casa, ¿ya? Por tanto, al menos dedícale 4 meses, ¿ya? Para poder planificar. Entonces, hay muchas formas también y otras técnicas, quizás también hay formas cuando son colectividades, hay cuentos sociourbanos que uno puede como ir contando también de otras experiencias que ayudan a bajar esas ansiedades y, como decía el Camilo, aterrizar el proyecto en la realidad, eh, los actores que van a incidir, la realidad, los recursos que se van a tener, etc. Perfecto. Ahí parece que Camilo se logró integrar. Oye, bueno, nada, yo creo que agradecer la colaboración que han tenido para con la escuela, para con todos los que están participando un poco acá en esta charla, ¿ya? Y obviamente insistir un poco en la encuesta. Yo no sé si estamos como, me gustaría hacer una toma antes de dar la finalización, una toma, si es que pueden encender sus cámaras para poder tomar una foto y poder capturar un momento aquí dentro de finalización. Así que están invitados ahí por si alguien quiere encender cámara para tomar una foto y poder después publicarla en las redes y ver esto. Así que, por favor, damos un minuto ahí para que prenda. Está tímida la gente hoy día, parece. Pero bueno, oye, nada, muy agradecido, Sebastián, Felipe, Camilo, obviamente agradecer al director de la escuela, Joaquín Bustamante, el jefe de carrera, Rodrigo Torreblanca, algunos profesores que están aquí inmersos, alumnas, alumnos, a Carlos Crobeto por ahí, Vanessa vi por ahí en la pantalla, así que agradecerle a todos un poco de la participación. Lo único que me queda es seguir invitándolo un poco al desarrollo de todo lo que viene ahora en este ciclo de charlas, ¿ya? Estoy compartiendo pantalla ahora, ¿cierto? Sí. Bueno, seguir insistiendo un poco en la invitación respecto a la encuesta de satisfacción que está en el chat. Por otro lado, también la tenemos disponible y la vamos a disponer en el Instagram y red social de la escuela. Todos los que se inscribieron vía formulario se les hará llegar también el link de la encuesta de satisfacción. Invitarlos, este próximo viernes tenemos a otro invitado que es Cristian Izquierdo Lehmann, arquitecto que trabaja en el ámbito de la vivienda, por lo tanto creo que es súper importante, siguiendo un poco este ciclo de investigación, proyecto y obra. También tenemos a Gonzalo Mardones en el mes de agosto y a José Cruz en el mes de septiembre. Entonces hay una palestra ahí de hartos invitados. Agradecer obviamente a Vivienda Local y a todos los que nos están acompañando en esta oportunidad. Así que muchas gracias a todos por
por estar presente en esta actividad. Sebastián, Felipe, Camilo, por la invitación. muchas gracias. Muy buena presentación. A todos, a todas. Gracias. Lo estamos viendo. Excelente. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Ahí nos quedamos cortito y Rodrigo, ¿no? Joaquín.